Hola, buenos días, bienvenidos a Personas que trabajan con personas. Las habilidades para trabajar con personas reales, sobre temas reales, en el mundo real y en tiempo real. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pilar Mamolar. Pilar es amiga mía desde hace mucho tiempo, es profesora de universidad, es consultora, es investigadora, especialmente en la cuestión de las transiciones vitales, transiciones en la vida y su relación con el desarrollo de la carrera laboral de las personas en general. Vamos a ver lo que nos cuenta. Muy buenas tardes o buenos días, según la hora en que estés escuchando. Estamos aquí con Pilar Mamolar. Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo, con vosotros. Y a ti muchas gracias por buscar el hueco para podernos hablar un poquito. Pilar, tú eres, pues lógicamente, tanto consultora como profesora universitaria, con lo que esto implica también de investigadora, de persona dedicada, en cierto sentido, al mundo académico, en cierto sentido, a las personas. Y como esta serie de entrevistas tiene por título Personas que trabajan con personas, me interesaba especialmente escuchar desde tu punto de vista, tanto como consultora, coach, como profesora universitaria, como investigadora, pues cómo es tu manera de entender el trabajo con personas. ¿Cuáles son los desafíos que se te presentan? ¿Cuáles son los premios, las gratificaciones, los gustos que te puede proporcionar? Así que si inicialmente nos comentas un poco tu vida y, si es posible, milagros también. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Pues la verdad es que esta motivación de trabajar con personas siempre ha estado ahí. No recuerdo desde cuándo, no. Pues no sé, desde la elección de la carrera, yo estudié Filosofía y Ciencias de la Educación, me interesaban los problemas fundamentalmente humanos, ¿no? Hasta luego, pues mi actividad profesional, ¿no? Mi actividad profesional ha estado siempre unida al desarrollo de las personas, bien trabajando en línea con empresas, bien trabajando en consultoría, formando parte de consultoras o bien trabajando como ahora trabajo en red, ¿no? Con otros profesionales para abordar también proyectos, ¿no? de empresa, ¿no? Pero de empresas, al final las empresas son las personas y lo que me interesa es pues comprender un contexto empresarial y comprender sobre todo pues las necesidades que tienen las personas en cualquier contexto, ¿no? Y bueno, desde la universidad ocurre algo parecido, ¿no? Bueno, en la universidad es algo diferente que trabajar en la consultoría, pero al final la motivación es la misma, ¿no? Es los proyectos que yo abordo, tanto en docencia, que trabajas con estudiantes además con un perfil UNED, ¿no? Que son estudiantes pues que hay una diversidad de edades probablemente mayor que en otras universidades, ¿no? Una universidad que además llega a todo el mundo, ¿no? A diferentes colectivos y que además le mueven principios pues, de diversidad, ¿no? Y de ir hacia otras universidades no pueden ir, ¿no? Trabajar con colectivos muy diversos. Y eso también me mueve, ¿no? Es decir, que en todas las áreas, roles en los que yo trabajo ahora mismo, que son pues consultoría, trabajo con empresas, con instituciones, trabajo más directo, ¿no? Con personas, pues en programas de formación o en intervenciones más tipo coaching, tanto como en la universidad, trabajando con alumnos, docencia, y luego, pues quizá en la investigación también me mueve esa idea, ¿no? Porque la investigación que yo hago es muy orientada a trasladar o transferir el conocimiento a otros, ¿no? Vale, en términos de contenido, tengo entendido que un área que te interesa especialmente es lo que podemos llamar el área de transiciones, de si quizás cambiar de fase de vida, de cambiar quizá de manera de hacer las cosas, de todo lo que puede ser el aspecto de transformación, de transición. Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo desde que empecé a trabajar con vosotros, contigo primero Tim, después con John, el tema de las transiciones ha estado muy presente, ¿no?
La mía, en primer lugar, mi propia transición de volver a retomar la investigación, que la había abandonado durante los años más de carrera centrada en la consultoría, y luego eligiendo el tema de investigación. Yo investigo acerca de las carreras, ¿no? Si se puede hablar todavía hoy de carreras, que sí, en investigación se habla de carreras, lo que pasa es que esas carreras pues han cambiado, ya no son lineales, sino que son muy a veces fracturadas, muy discontinuas, pero sigue habiendo carreras, ¿no? Sigue habiendo carreras en la mente de la gente, ¿no? Porque cada uno construye su carrera o su desarrollo profesional en base a la experiencia anterior y también sus aspiraciones, necesidades y también en base al entorno, ¿no? Ese tipo de transiciones profesionales o de carrera son las que especialmente me interesan, ¿no? Y me interesa mucho porque no solamente depende de la gente o de las personas o incluso de la voluntad de las personas, que desde luego es muy importante, es eso que llamamos agencia en investigación, es decir, que uno, por así decirlo, pues tiene intención, interés y a veces las habilidades para construir su propia carrera, pero también hay un componente muy social, ¿no? De la estructura, digamos, social de oportunidades y riesgos que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Y es unir estos dos aspectos más de agencia, ¿no? De voluntad, de interés, de participación con esa estructura social de oportunidades y riesgos es lo que me ha llevado a investigar en estos últimos años sobre la carrera y las transiciones profesionales, ¿no? Que son muy interesantes, quiero decir, estamos constantemente en transición, ¿no? Luego hay otras transiciones más específicas que cada uno puede identificar, ¿no? Vale, yo sé que no solo hay transiciones, por supuesto, en la vida de todas las personas, sino la propia manera en que quizá estamos experimentando las transiciones está cambiando, ha ido cambiando, ha habido, por así decirlo, transición en las transiciones, si me permites un poco la aparente redundancia. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más destacados que han salido en tu investigación? ¿Cuáles son algunas cosas quizá incluso sorpresivas o cosas que a lo mejor pues a ti te llama la atención como investigador? Bueno, por una parte, de manera más genérica, pues en estos últimos años se da mucho protagonismo a la subjetividad de las carreras, ¿no? Las carreras no solamente son objetivas en base a logros conseguidos, posiciones, es decir, todo aquello que nos dice el currículum, ¿no? Y que debemos exteriorizar o vender en el mercado y que está ahí, obviamente, porque nos eligen por ello, estamos compitiendo también en una sociedad que compite por el talento y hay, digamos, carreras objetivas que están ahí, que se pueden ver, que se pueden palpar y se pueden describir y organizar en un currículum. Pero luego lo que más me interesa es esa parte que decías tú que tiene que ver con las transiciones, las carreras subjetivas, es decir, esas aspiraciones que uno tiene, esas motivaciones, esos ideales de carrera que a veces son compatibles o no con el momento actual, con el contexto actual, toda esa subjetividad de la carrera, esos patrones, esas formas, que ahora la investigación está muy interesada en describir y que esa es parte de mi investigación, pues eso me parece de una riqueza impresionante porque podríamos hablar que hay una carrera por cada individuo, ¿no? Eso me interesa mucho. Y más cosas, ¿no? No sé si extenderme mucho aquí. No, es que es muy, muy interesante esta idea de la carrera subjetiva, ¿no? En el sentido de quizás en la época actual, con toda la gran renuncia que supuestamente está ocurriendo, que hay muchas personas que de alguna manera están cuestionando la propia forma en que entendemos lo que es ser profesional, en lo que entendemos lo que es el trabajo, lo que estamos buscando, quizá de qué manera conseguimos valor con lo que estamos haciendo, quizá el sentido de cómo encaja con quiénes somos, con quienes entendemos que somos y con ese sentido cómo podemos ir siendo. ¿Cuál es tu manera de entender toda esta cuestión de la gran renuncia por una parte, de esa especie de revaloración de lo profesional? ¿Cómo lo ves? De una complejidad enorme. Y yo creo que esta es la primera cuestión que deberíamos darnos cuenta, de una complejidad enorme, porque cuando nos dicen que nos tenemos que reinventar, es importante saber qué realmente nos están diciendo. Tenemos que dar sentido no solamente a nuestra trayectoria profesional, sino a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que generar un sentido y significado
acorde a nuestras aspiraciones, pero también acorde a lo que está demandando el mercado, con lo cual es un salto muy importante y es muy complejo. Y esto lo tenemos que hacer no solamente una vez, en un momento del ciclo vital, pues cuando dejamos de estudiar y empezamos a ser profesional, sino que lo que tenemos que hacerlo constantemente, ¿no? Es decir, una y otra vez nos vamos a preguntar qué quiero ser yo, qué voy a ser de mayor, ¿no? O qué podría ser, ¿no? De acuerdo a estas dos cuestiones, demandas, aspiraciones, intereses personales y también conocimiento de mercado. Y fíjate, te diría, y a lo mejor esto puede ser un poco incómodo, ¿no? Pero durante mucho tiempo, durante unos años, digamos que este tipo de investigación ha venido muy influido por el humanismo, que está muy bien y que yo participo de toda esta corriente, ¿no? Pero ha estado muy centrado solamente en lo primero, ¿no? En las aspiraciones, necesidades, intereses, ideales de la persona, ¿no? Y quizá ha tenido menos en cuenta pues cuáles son esa estructura que te comentaba antes de oportunidad de riesgo del mercado en el que nos movemos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento complejo, pero también muy interesante desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros como individuos y qué podemos hacer los que nos dedicamos a la orientación profesional, orientación para la carrera, ¿no? Porque realmente lo que queremos es que el individuo participe de una estructura social, no simplemente se acomode o se ajuste a un puesto, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues desde luego hay una necesidad de volver a uno mismo, de hacer una actividad introspectiva, de investigación acerca de uno mismo, de cómo va cambiando a lo largo del tiempo, es decir, que cómo va cambiando ese yo de antes al yo en curso, ¿no? Y conocimiento mucho y claramente del mercado, de las oportunidades y riesgos que nos encontramos ahora. Vale, ahora una pregunta quizá un poco capciosa, que es, como has estado hablando de yo, de quién soy yo, de lo que a mí, etcétera, etcétera, a mí me ha hecho pensar un poco en la figura de la persona independiente que trabaja, es decir, la famosa figura del autónomo, que claro, que está siempre sujeto y objeto de mucha polémica, de diferentes tipos, de mucha discusión, de mucho interés. Claramente hay más énfasis quizá en el trabajo de los autónomos en la economía, por lo menos de aquí y probablemente en bastantes países, que antes, y la propia naturaleza de cómo es el trabajo autónomo. ¿Cómo es tu manera de entenderlo? ¿Cómo es tu manera de entender esta cuestión? Pues, en primer lugar, son nuestros verdaderos héroes, ¿no? Es decir, que haya tantos autónomos como hay, responde a unos cambios estructurales, sociales y económicos claros, ¿no? Entonces, para mí es un héroe que de alguna manera, por medios propios, eso es, de manera autónoma, ha ido aprendiendo muchísimo. Y que hoy por hoy, según nuestra investigación, por ejemplo, está en mejores condiciones de transitar hacia otros trabajos, otros roles profesionales, afrontar mejor la estructura de riesgos y oportunidades que decíamos antes, incluso en mejor sentido que los asalariados, ¿no? Es decir, que los autónomos de hoy, pese a todo, pues están constantemente y lo necesitan porque están aprendiendo a hacerlo con muy pocos recursos, digamos, con muy pocos recursos prestados, ¿no? Es decir, que hay muy poca ayuda con respecto a cómo transitar sucesivamente una y otra vez a través de los distintos puestos y roles, ¿no? Entonces, pues los autónomos lo hacen pues casi como pueden, ¿no? Y es un peso muy grande, pero yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Me incluyo porque yo también estoy dentro de esa figura de autónomo. Ahora bien, creo que deberían de brindarse muchas más ayudas de las que se hacen, ¿no? Igual que las empresas tienen sus propios procesos de reciclaje, ¿no? De upskilling, de reskilling y de bueno, pues de alguna forma recursos, ¿no? Para que las personas se desarrollen. Los autónomos no las tienen, ¿no? Han de hacerlo por sí mismos. Y en tu faceta de formadora, en tu faceta de educadora, en tu faceta de profesora, ese aspecto de reskilling, de skilling, quizá de ayudar a tus alumnos no únicamente a entender cierta temática, sino también a desarrollar la propia capacidad de autodesarrollo, de, si quieres, aprendizaje autocreado, en ese sentido de... Porque claro, una cuestión es
manida quizá noción de aprendizaje a lo largo de la vida, pero muchas veces acaba siendo como nuevos contenidos. Pero entiendo que personas como tú estáis en una situación de poder proporcionar las propias habilidades para que ese aprender a lo largo de la vida sea una realidad y no meramente un eslogan que en cierto sentido se puede repetir. ¿Cómo ha influido entonces tu investigación, tu conocimiento de transiciones, de esta cuestión de carrera subjetiva y otras ideas muy sugerentes que has comentado? ¿Cómo ha influido en tu labor docente, tu labor de profesora? Absolutamente, de manera que no separo muchísimo una cosa de otra. Es decir, lo mismo que recomendaría a cualquier persona en transición es lo que realmente recomiendo a mis alumnos, ¿no? Y tienen que ver con algunas de las dimensiones que he trabajado en este estudio. Una, fíjate, yo destacaría, ¿no? En relación a lo que estamos hablando y a tus preguntas, es el compromiso con el desarrollo, no tanto el compromiso con el puesto, ni siquiera con la profesión. Es decir, nuestras profesiones van a cambiar a lo largo del tiempo, cuando no nuestros roles profesionales, ¿no? Entonces, digamos que lo que se requiere es estar comprometido, pero con el propio desarrollo, con la propia evolución. Este es un vínculo diferente del que teníamos antes. Estábamos mucho más vinculadas a una empresa, al ejercicio de un rol, ¿no? A una actividad, a una profesión. Yo creo que esto va a cambiar y esto se lo digo incluso a la gente más joven, ¿no? Porque es verdad que mantengan ese compromiso activo con el desarrollo a lo largo de la vida. Y luego también el poder crear a lo largo del tiempo, no una vez, sino muchas veces, pero crear algún sentido de dirección, ¿no? De hacia dónde ir en este momento, con las circunstancias que tengo, con la situación que hay, en el entorno en el que me muevo, ¿no? Pero crear algún sentido de dirección que de alguna manera me comprometa, ¿no? De hecho, estas dos dimensiones de dirección, o sentido de dirección, o sentido de hacia dónde ir y compromiso con el desarrollo son las dos dimensiones que más correlaciones han tenido en nuestro estudio, en nuestra investigación. Es fascinante esa idea del compromiso con el desarrollo, porque incluso podría sonar un poco entelequia, pero entiendo que es algo, como decías tú antes, muy real, es decir, que hay un sentido de desarrollo en un mundo real con las situaciones reales que están ocurriendo. Se me ocurre una pregunta quizá un poco difícil de contestar, pero ¿cómo aseguras o cómo mantienes ese sentido de conexión con la realidad y el sentido de quizá otros tipos de valor, como puede ser utilidad, como puede ser eso que has comentado, ese sentido de dirección? ¿Cómo se hace? Es muy interesante esta pregunta y no, efectivamente no es fácil de contestar, pero fíjate, yo volvería, y esto también es un principio muy de DBM, volvería a la experiencia, es decir, no a la entelequia, es decir, puedo tener una aspiración, un ideal de carrera, pero ¿qué es lo que realmente me gusta hacer en mi vida, en mi día a día? Porque estamos viendo que a veces transiciones se producen pues un poco conectando con lo que la persona no solamente es, sino le gusta hacer, disfruta haciendo. Conectando con cosas muy sencillas o no tan sencillas, ¿no? Que de alguna manera le implican a la persona pues meterse en harina, bajar al terreno, empezar a desarrollar una actividad, empezar a formarse en algo que realmente le apasiona. Ojo, siempre contextualizando, ¿no? Siempre en contacto con las demandas del mercado, porque esto también es muy importante, con las oportunidades, con los riesgos, y a veces uno puede hasta desafiar al mercado, ¿no? Es decir, puede de alguna manera distinguirse, ¿no? De lo que ya hay, pero siempre integrándose en lo social, no de manera aislada, y siempre volviendo al terreno, ¿no? Volviendo a qué puedo hacer, qué me gusta hacer. Es verdad que hay periodos, pues, como un poco de necesito pensar conmigo misma y necesito reflexión para mí, ¿no? Pero no olvidar que esa reflexión tiene que volver a la acción, volver a hacer cosas. Claro, lo que estoy escuchando al oírte, lo que estoy oyendo al escucharte, son muchas preguntas. Mucho sentido de qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que más. Y se me ocurre que, claro, que hay como bastantes eslóganes lapidarias como encuentra tu pasión y dedícate a ello y ese tipo de cosas, que fácilmente se podría entender que es a lo mejor lo que están diciendo. Sin embargo, yo entiendo que esa idea de
lo que te gusta en sí es algo que se puede desarrollar. Se puede desarrollar incluso la propia manera de identificar lo que es de valor para ti, etcétera, etcétera. Y entiendo que este sentido de cuestionar, de como estar constantemente explorando activamente, no sé si va un poco por ahí, es un poco lo que Sí, estaba oyendo. esto está bien que hagas esta distinción, porque es verdad que hay mucho eslogan de encuentra tu pasión, encuentra tu talento. Ay, los talentos ni las pasiones se encuentran, es que se construyen, se hacen. Es decir, yo creo excepto cuando somos niños, que estamos apasionados por todo y todo nos deslumbra, luego tenemos que ir construyéndolo, tenemos que ir haciendo, tenemos que ir probando. Es decir, nadie tiene una pasión porque la encuentra, sino porque empieza a hacer cosas con algo, ¿no? Y empieza a gustarle lo que hace. Y cuanta más habilidad va construyendo, haciendo cosas, me da igual que sea pues alguien que le gusta la carpintería o alguien que le gusta escribir o alguien que le gusta investigar, da igual la actividad que sea, pero tenemos que hacerla para que realmente nos guste, nos apasione, empecemos a construir habilidades y talento, ¿no? Eso que nos lleva al máximo rendimiento en una actividad y que realmente hace que seamos muy finos, ¿no? Haciendo las cosas, pero todo eso se hace, no viene dado, no se encuentra por ahí, ¿no? Por mucha introspección que hagas, ¿no? Yo creo que eso también es un bulo muy interesante. Vale, pues ahí has dado una tecla que suena como... que es esa famosa palabra talento, ¿no? Porque claro, que talento, inteligencia, hay como una serie de cosas que es como aquello con lo que naces y no cambia. Y claro, es que yo mismo he experimentado el crear talento en mí. Cosas que yo, por ejemplo, me dedico mucho a la música. Pero la verdad es que naturalmente como niño era un auténtico negado para la música, no podía distinguir entre tonos, no tenía lo que quizá hoy día se llamaría inteligencia musical. Y sin embargo, la mayoría de la gente ahora que me conoce, pues ostras, este tío que bien toca el piano, por ejemplo, que bien organiza, compone, etc. No es por echarme flores, eso no es la cuestión, es más como mi propia experiencia me ha demostrado que talento no es necesariamente aquello con lo que naces, y inteligencia mucho menos. Que las dos son cuestiones que, entendiendo en detalle cómo operan, cómo funciona, es perfectamente posible influir en ello. De hecho, puede ser hasta bastante perjudicial la noción de que es lo que es. Acaba siendo como bastante conservador en concepto y bastante ¿cómo decirlo? Bastante acotante en términos sociales, bastante restringente incluso. ¿Cómo lo ves? Exacto. Fíjate, la peor cosa es esta, yo creo, ¿no? Esta idea de talento nos puede limitar en el desarrollo de nuestras habilidades, ¿no? Yo me he encontrado a personas de todas las edades, ¿no? Que pensaban en esta idea como muy innata del talento, ¿no? Hay mucha investigación sobre eso, realmente no es innato, todo lo contrario. A ver, el talento es una habilidad llevada a su digamos, máxima, no máxima porque siempre estamos desarrollándonos, ¿no? En términos de habilidades, pero un nivel muy alto de una habilidad, ¿no? Y esto se desarrolla con la práctica. Hay mucha investigación sobre esto que desmiente que el talento sea algo innato, pero lo peor es que nos creamos que lo es, porque si nos queremos que lo es, pues no practicaremos lo suficiente para llegar a ser talentosos, ¿no? Y esto también ocurre muchas veces en el contexto de la empresa, ¿no? A veces están más preocupadas en incorporar talento que en desarrollarlo internamente. Entonces, eso también nos limita, es un campo diferente, ¿no? Nos podemos autolimitar, como decíamos antes, pero también las empresas se pueden limitar al construir una estructura que de alguna manera esté muy, muy orientada a atraer el talento, pero no tanto a construirlo internamente, porque ya no es solo retenerlo, sino construirlo. ¿Cómo construimos talento? ¿Cómo desarrollamos las habilidades en la práctica fundamentalmente? Porque realmente las habilidades se desarrollan más en la práctica, en contacto, en interacción con otros,
que a través no solamente de formación reglada, que también puede ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Y el talento simplemente es eso, una habilidad o conjunto de habilidades llevadas a un nivel muy alto. Y creo que a todos nos ha pasado esto que cuentas tú, esta experiencia de no ser talentosos para nada en una habilidad, sea por ejemplo la escritura, sea la música, sea pues no sé, algún tipo de deporte, por ejemplo, y poco a poco ir creciendo. De hecho, nuestras habilidades, yo siempre que he trabajado cuestiones de talento, siempre recurro a estos ejercicios experienciales que hemos trabajado tanto en DBM, siempre recurro a este tipo de experiencias para ver cómo ha ido creciendo, desarrollándose una habilidad. Otra cosa es que estemos más o menos predispuestos por gusto, por preferencia, etcétera, a unas habilidades más que a otras, ¿no? Vale, pues ya lo has mencionado 2-3 veces, esas siglas fatídicas, ¿no? DBM, es Developmental Behavioral Modeling, la metodología desarrollada por John McWhorter, por el psicólogo escocés. ¿Cómo ha influido eso concretamente en tu trabajo, en todas las diferentes facetas, en cómo trabajas más que nada? Pues ha influido todo, o sea, todo, te diría, desde bueno, pues hice la formación completa, empecé contigo, ya sabes, una inmersión total de fines de semana y luego seguí con el Systemic. Todo en el sentido de que incluso en términos de contenido, en el Systemic, haciendo precisamente un ejercicio experiencial de conectar presente, pasado y futuro, algo que los orientadores profesionales pues manejamos y mucho, ¿no? Pero bueno, fue uno de estos ejercicios muy, muy intensos, además muy colaborativos, porque trabajamos en grupos pequeños y la verdad es que fue muy interesante este ejercicio, pues me conectó con esta actividad que había de alguna manera abandonado un poco, porque yo la universidad ha estado muy presente desde que empecé a trabajar, pero bueno, sí que había abandonado. Pues ya ahí me conecté con temas de investigación, con volver a retomar el doctorado, etcétera. Y luego, en términos más concretos, por ejemplo, de la investigación, un investigador está sometido bueno, pues a la exploración, a la observación de un montón de teorías, ¿no? No solamente teorías fundamentadas en conceptuales, ¿no? Sino teorías fundamentadas en la práctica. Entonces, DBM en concreto me ha servido mucho para modelar teorías, para identificar los huecos, para ver dónde se podía aportar, para ver qué nos aportan, ¿no? Entonces, bueno, yo me llevo muchísimas cosas. Luego, en la práctica profesional, a nivel de consultoría, contamos con modelos universales, modelos que son capaces de describir, no prescribir, que es muy importante, describir cosas tan complejas como el liderazgo, por ejemplo, que con 4 distinciones muy claras, pues de alguna manera nos da una variabilidad para investigar el modelo del cliente increíble, ¿no? A mí me parece de una belleza que me emociona, me sigue emocionando y sigo vinculándolo a mi día a día, no solamente a una investigación o a una cuestión aislada, ¿no? Sino a mi día a día. No podría explicar hoy mi carrera si no fuera por este salto que comencé en el año 2007, que continué intensivamente durante yo creo que casi 10 años y que sigo ahora trabajando, ¿no? O alimentando. Muy bien, pues hay una cuestión inevitable, que es el tiempo, que creo que no puedo prescindir muchísimo más de tu tiempo. Lo que sí me gustaría, antes de terminar, es invitarte a que reflexiones un poco lo que hemos estado comentando. Si hay alguna cosa, evidentemente siempre hay muchas cosas en ese metafórico tintero que supuestamente tenemos, ¿no? Pero si hay algo que te gustaría añadir, comentar, como extender sobre lo que hemos estado comentando. Hay alguna cosa que hemos comentado a veces, Tim, que me parece muy importante con relación a la investigación. La investigación de la que yo hablo es una investigación muy basada en la práctica, no es una investigación teórica, académica, ¿no? En un laboratorio. La investigación en ciencias sociales es una investigación que se alimenta de la práctica. En ese sentido, yo animo pues, a
la gente con la que estoy, ¿no? Con la que comparto, pues probablemente principalmente mis estudiantes, ¿no? Pero también compañeros de profesión, que sigamos investigando desde la práctica, porque la práctica nos impone ahora mismo tremendos desafíos, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la carrera, el desarrollo de la carrera y en cualquier otro campo de ciencias sociales, ¿no? Así que investiguemos muy cercanos a la práctica, porque eso yo creo que es muy necesario y que hemos de reportar pues, cosas interesantes al mundo, ¿no? en el que vivimos, ¿no? Y con los desafíos que tenemos mucho más. Era eso. Efectivamente, que al final lo que podemos modelar es la experiencia que tenemos de cualquier cosa. O sea, hay mucha gente que tiene como esa noción de que directamente estamos pudiendo investigar fenómenos, pero claro, que antes del fenómeno hay nuestra experiencia de ese fenómeno y lo que podemos compartir con otros. Y comparto al 100% esta cuestión que has comentado, ¿no? La importancia de la práctica, la importancia de la experiencia, en definitiva, incluir realidad, más que seguir las conclusiones ya organizadas, ya creadas, el canon, que lamentablemente en muchas disciplinas se está haciendo cada vez más restrictivo, cada vez más difícil de ir más allá de lo que es lo establecido, por así decirlo. Es irónico que al mismo tiempo tenemos una vida tan llena de posibilidades, tan llena de novedades y en cierto sentido, por así decirlo, epistemológicamente tan restrictivo, tan reducido. Es como mucha tecnología y poca ciencia, se podría decir, o cuestiones por el estilo, ¿no? Me resulta interesante. En todo caso, Pilar, muchísimas gracias, como siempre, muy estimulante, muy interesante hablar contigo. Y espero que más adelante podamos volver a hacer una entrevista o algo parecido. Lo mismo digo, Tim, es un gusto, más que entrevista, es explorar cosas contigo y me encanta, me encanta. Gracias.